Listo, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Bienvenidos sean todos y pues sin más, padre, bienvenido. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Estamos de nuevo por aquí para continuar con nuestro tema. De inmediato lo hacemos, ¿verdad? Recuerdo que entonces, en términos así globales, nuestro tema inició por esa frase del Nuevo Testamento de San Juan, ¿no? Que dice que el que ama conoce a Dios y el que no ama, pues no conoce a Dios. Por eso el tema del amor es central, ¿no? Y hemos ido haciendo un recorrido del cual señalábamos que el amor no es algo que es espontáneo, el enamoramiento sí, pero no es lo mismo, y que el amor supone un conjunto de capacidades que nosotros tendremos que desarrollar en forma voluntaria, ¿sí? Es decir, no es algo espontáneo, es algo que decidimos o de otra forma no lo adquirimos. Y eso nos fue llevando a diferentes expresiones del amor, entre ellas al perdón. Y una de las dificultades más grandes del perdón es precisamente una emoción o algunas emociones. La principal es el enojo o la ira contra quien nos ha ofendido o sentimos que nos ha ofendido. Y eso nos llevó al tema que estamos tratando, al tema emocional o las emociones. Y por eso, bueno, ya habíamos comentado anteriormente, eh, lo que podemos decir de las emociones, reduciéndonos todavía a las llamadas emociones negativas, que en realidad tienen una intención positiva, pero que son desagradables y por eso le llamamos emociones negativas. Habíamos señalado, como lo vamos a recordar en un momentito más, que las emociones negativas tienen una intención positiva. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿y entonces si las emociones tienen una intención positiva, qué es lo que hace que las emociones sean enfermas o enfermantes o inadecuadas o que nos impidan amar? Y recordaré un momentito más el contenido de esto que acabo de decir, pero anuncio lo que es nuestro tema de hoy. Le hemos llamado salud emocional, condición para amar, ¿sí? Entonces, y aquí es donde nosotros vamos a encontrar un poquito lo que es el reto del camino espiritual, ¿sí? Lo que los santos nos han señalado. Nos dicen, la vida espiritual es un proceso, no es siempre sencillo, no es un proceso corto. Y si el elemento central de la vida espiritual es la caridad o es el amor, esto significa que el amor supone un proceso, la caridad supone un proceso. Y ese proceso pues es bastante amplio y el día de hoy vamos a ver cuál es, vamos a decir así, la dimensión emocional de ese proceso, ¿sí? El proceso de aprender a amar, ¿sí? Que es lo que nos va a hacer que conozcamos a Dios. Y muy rápidamente recuerdo lo que había comentado y es la pregunta, ¿verdad? Si las emociones buscan nuestra protección y nuestra salud, vamos a decir, o nuestra sobrevivencia, entonces, ¿por qué o en qué sentido las emociones son patológicas o nos generan patologías? Ya lo habíamos comentado ya anteriormente, es la exageración o la inadecuación. En algunos momentitos voy a poner aquí, voy a compartir pantalla, como lo voy a hacer en este momento, solamente para tener el esquema, ¿verdad? Habíamos comentado que, por ejemplo, el miedo nos ayuda a protegernos, sí, pero cuando el miedo es exagerado, por ejemplo, puede expresarse en ataques de pánico y eso ya no es saludable. Una persona que tenga continuos ataques de pánico va a tener muchos problemas en su vida, que son, vamos a decir así, inútiles, ¿no? Es decir, se va a asustar y va a pensar que está muy grave y que se va a morir sin ser cierto. Es decir, está completamente sana la persona, pero el miedo le empieza a hacer que cambie el patrón fisiológico
ese patrón fisiológico le da más miedo, se hace el círculo hasta que va a parar al hospital y resulta de que no tiene nada, ¿verdad? O las fobias, por ejemplo, son miedos exagerados y paralizantes a situaciones que tienen riesgo moderado o no tienen ningún riesgo y que limitan a la persona y afectan al prójimo, ¿sí? Una persona que tiene ataques de pánico, una persona que tiene fobias, bueno, quienes viven con ella necesitan estar cuidando, haciendo muchas cosas que esta persona no puede hacer solo porque tiene ese problemita, ¿verdad? O, por ejemplo, envidias. La autoestima es algo bueno, pero cuando una persona tiene problemas de autoestima, una de las expresiones es la envidia, ¿sí? O la ira, por ejemplo, que nos ayuda a afrontar con energía retos importantes, etcétera. Cuando es exagerada o sin motivo, sí, o hay motivo, pero no tan fuerte, o ni siquiera hay motivo, es simple y sencillamente un miedo de la persona, ¿sí? Entonces la ira es exagerada y se hace patológica. La alegría y el optimismo son muy buenos, pero si son exagerados se convierten en manías, ¿sí? Y pueden ser sumamente perjudiciales, ponen en riesgo a la persona, a sus posesiones y por lo tanto a su familia y cosas por el estilo, simple y sencillamente porque la alegría fue exagerada y sin motivo real, ¿sí? O la avaricia, ¿verdad? Hay que ser responsables con lo que tenemos, no hay que desperdiciar para no quedarnos sin nada, pero bueno, la avaricia es un miedo exagerado, sin fundamento, a quedarse sin nada, etcétera. Entonces, esto lo comentamos ya la vez pasada y ahora solamente lo recuerdo para señalar que las emociones se vuelven patológicas, o sea, en sí son recursos muy sanos y muy buenos, pero se vuelven patológicas cuando son exageradas, vamos a decir así, ¿sí? Por exceso o al revés, o sea, por defecto, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, creo que resulta claro, por lo que ahorita he comentado, que muchas de nuestras faltas espirituales, muchos de nuestros pecados, vamos a decir así, o de nuestras carencias de vida espiritual son de tipo emocional, ¿no? Presenté la avaricia, por ejemplo, la envidia, ¿sí? Los ataques de ira, las agresiones, ¿verdad? Las peleas y los celos, no los comenté ahora, pero ya los habíamos comentado la vez pasada, etcétera, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿O qué quiere decir eso de que las emociones son exageradas? Exageradas con respecto a qué cosa, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos lo que llamamos dimensión cognitiva de las emociones. La palabra cognitivo viene de conocimiento, ¿sí? Entonces, pongo los ejemplos con las emociones señaladas. Si hay un peligro real, es muy importante que yo perciba el peligro real y el miedo me va a ayudar a protegerme. ¿Qué quiere decir miedo exagerado? Quiere decir que me equivoqué en la percepción, es decir, que algo que posiblemente no era peligroso, yo me equivoqué en la percepción, ¿sí? Yo lo percibí y lo evalué como no es, ¿sí? Y este es el problema, o sea, no hay proporción entre la emoción que yo siento y aquello que, según yo, me generó el miedo, ¿sí? No hay proporción. Esto nos lleva al tema de la percepción, ¿sí? La percepción como fenómeno psicológico, ¿sí? Entonces, diríamos, bueno, todavía antes de poner alguna otra diapositiva, quisiera decirlo quizá hablando un poquito con las manos, ¿verdad? Aquí está mi persona que es vulnerable, que necesita darse cuenta de lo que está aquí afuera, ¿sí? Y necesita percibirlo correctamente. ¿Para qué? Para que si es amenazante, se proteja, se aleje,
destruya el peligro o lo que sea, ¿sí? Pero primero tiene que percibirlo. ¿Sí? Y esta es la parte cognitiva. ¿Sí? El cerebro lo percibe de una manera rapidísima en diferentes niveles, ¿sí? Y que voy a poner más adelante un poquito la imagen del cerebro para que esto resulte más claro, ¿sí? Pero lo que quiero señalar ahora es que aquí está la persona, es vulnerable, puede ser dañada, por eso tiene miedos, ¿sí? Y puede ser dañada por lo que le rodea, por su ambiente, ¿sí? Entonces tiene que percibir y evaluar su ambiente, ¿sí? Y eso lo hace con los 5 sentidos, con la vista, con el oído. Por ejemplo, si una persona empieza a oír rugidos de león o de tigre, ¿verdad? Pues aunque no lo vea, ¿sí? Es una sensación que le hace percibir algo por ahí, ¿sí? Y es aquí donde está el problema, vamos a decir así. Hago un paréntesis de tipo psicológico. Estoy hablando de patologías desde una perspectiva cognitiva. ¿No? La psicología tiene muchas perspectivas, muchos ángulos, ¿no? Y está la psicología cognitiva, la terapia cognitivo-conductual, y estoy ahorita usando esa perspectiva, ¿sí? Entonces, si yo evalúo mal, si yo percibo mal algo, ¿sí? Entonces yo voy a tener una reacción de acuerdo a mi mala percepción, no de acuerdo al estímulo. Hay por ahí en un libro de John Powell, un ejemplo que, si no me equivoco, ya lo presenté en alguna otra ocasión. Dice que alguna persona llega a su casa, ya está medio oscuro, está abriendo la casa, se asoma y ve en el jardín una serpiente de 2 metros. ¿Sí? Entonces cierra todo, se asegura de que la serpiente no se pueda meter en la noche, se siente bien seguro y al día siguiente, ya con la luz del sol, se asoma a ver si está la serpiente y se da cuenta de que es la manguera, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, resulta que esta persona le dio mucho miedo, durmió con temor toda la noche por algo que no es peligroso. La manguera no era peligrosa. ¿No? ¿Qué es lo que generó el miedo? Su percepción. ¿No? Así es de que cuando yo percibo mal algo, yo reacciono por dentro según mi percepción, no según el objeto. ¿No? Y bueno, entonces vuelvo a poner otra vez aquí alguna diapositiva para ilustrar esto que estoy comentando ahora. Sí, vamos a ver si me respondo ahora. Sí, entonces, decía que las patologías emocionales que finalmente nos llevan a patologías de comportamiento, ¿verdad? Conductuales, ¿sí? Se deben a la inadecuación, ¿sí? Miedo exagerado, fobias, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces decíamos que eso no nos permite amar, y decimos que entonces la salud emocional, es decir, curar esas reacciones emocionales inadecuadas, son condición para la capacidad de amar. Yo no puedo amar siendo iracundo, yo no puedo amar siendo envidioso, yo no puedo amar siendo celoso, más bien no amo. O sea, mis conductas son contrarias al amor. Por eso diría que una evidencia es que sin salud emocional, la caridad cristiana no es posible o, en todo caso, es muy limitada, ¿no? Pues las faltas de caridad son muy abundantes. En consecuencia, la capacidad de amar supone capacidades de manejo emocional que implica cambios de carácter. Es decir, cambiar la forma en la que nosotros reaccionamos a lo que nos sucede, ¿sí? Nuestro modo de ser, vamos a decir así. Si es el caso, más adelante aclaramos la palabra carácter, pero por ahora la podríamos llamar así, ¿sí? Entonces, la capacidad de amar implica salud emocional. Yo no sé qué tan claro sea esto, a mí me parece que es algo contundente, ¿no? Pero si después al final
hay alguna pregunta, lo que sea, naturalmente que volvemos a tomar el tema, ¿sí? Entonces, hasta este momento, creo que es evidente que la capacidad de amar implica salud emocional. Y la pregunta, ¿qué es la salud emocional? ¿Mm? Y continuamos por aquí. Yo diría así, rápidamente, la salud emocional es la proporción entre estímulos reales y respuestas emocionales. Es decir, si yo me asusto frente a algo que me puede dañar gravemente o que me puede matar y me asusto mucho, mi miedo es sano, muy sano, porque percibí correctamente que estaba en un soberano peligro y mi cuerpo de inmediato modificó su patrón fisiológico para que yo pueda protegerme de la manera más rápida y de la manera más fuerte posible, ¿sí? Pero si lo que tengo enfrente es completamente inofensivo y yo tengo ese miedo igualmente fuerte, ahí mi miedo fue patológico. Resulta, creo claro, que la salud emocional no puede ser evaluada sin relación a aquello que desde afuera genera las emociones. Sabemos que el factor más importante está dentro de la persona, pero también lo que está afuera cuenta, ¿sí? Entonces es desproporción. Bueno, voy a decir mejor, voy a leer tal cual. Los problemas emocionales o patologías tienen un común denominador, que es la desproporción entre lo que le sucede al sujeto en su interacción con el ambiente y las respuestas emocionales. Entonces, cuando hablamos de desproporción, estamos hablando de una relación que tiene dos polos: la realidad, los sucesos en sí mismos y mi respuesta, ¿sí? Mi experiencia de esos sucesos. Si falta uno de los dos, no se puede hablar de desproporción o inadecuación. En todo caso, vamos a ver que la locura, ¿sí? La psicosis entra, pero fuera de esto, cuando se trata de algo relativamente normal, entonces no. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué es la realidad? ¿Sí? Este, Aquí quisiera subrayar esto porque hay muchas personas que consideran que como si la realidad no existiera, ¿sí? Por ejemplo, esa frase que dice que cada quien tiene su verdad. Es decir, que no existiría la verdad, vamos a decir así, ¿sí? Cosa que en la vida cotidiana nadie observa. ¿No? Porque, por ejemplo, si alguien se mete a mi casa y dice que es su casa, y yo le digo, no, señor, esta es mi casa, y me diría, pues esa es tu verdad, ¿no? La mía es que ahora es mía. Aquí están las escrituras, esa es tu verdad. O sea, que son escrituras, mi verdad es que no son escrituras, ¿sí? O sea, creo que ninguna persona inteligente hace eso. Y esto lo he podido confrontar con mucha gente, incluyendo psicólogos, o sea, mis alumnos que son psicólogos ya, que están haciendo alguna maestría en psicología o doctorado, ¿sí? Más de alguno muy simplemente dice, no, la verdad no existe, cada quien tiene su verdad, ¿sí? Todo es completamente subjetivo, ¿sí? Y bueno, cuando dialogando con ellos les pongo estos ejemplos, resulta de que no, ¿verdad? Es decir, resulta de que hay cosas que no dependen simplemente de que cada quien tenga aquí su verdad, ¿sí? Y precisamente este es el punto clave para entender la salud emocional. A estos mismos personas que piensan así en ámbito psicológico, yo les digo, entonces, ¿para qué sirve la psicoterapia? ¿Sí? Si una persona, cada quien tiene su verdad, ¿para qué va contigo? Pues que siga su verdad, ¿no? No es que tiene problemas, pues esa es su verdad, ¿sí? Entonces, si alguien va a terapia psicológica es porque le conflictúa, bueno, aquí, le conflictúa su encuentro con la realidad, ¿sí? Es decir, choca con ella, no le entiende y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, aquí, si hay alguna reacción con respecto a esto, será bienvenida. Lo que acabo de decir ahora brevemente es para presentar datos que contradicen eso de que cada quien tiene su verdad.
Sí, todavía digo otra cosita. Si la realidad externa, si la realidad objetiva no contara para nosotros, solamente la que tenemos en la cabeza, de nada sirve tener ojos, y de nada sirve tener oídos, y de nada sirve tener gusto y lengua, ¿sí? Porque todas esas cosas son exactamente para captar esto, ¿sí? Daría lo mismo ver que estar ciego, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque cada quien tiene su verdad. Mientras que si tenemos ojos, es para que podamos captar lo que está afuera. ¿Mm? Bueno, pues eso que está afuera, eh, vamos a llamarle, es el objeto de nuestro conocimiento. ¿Mm? Y aquí es donde va a entrar el problema de la objetividad. ¿Qué tan objetivos somos o no? O en relación a las emociones, ¿sí? Una persona tiene tantos más problemas emocionales en la medida en la que capte más mal la realidad, en la medida en la que sea menos objetivo, ¿sí? En la medida en la que vea las cosas en forma desproporcionada, ¿sí? Cuando los significados no corresponden a las cosas, ¿sí? Ese es el problema serio. Y como decía al principio, esta cuestión tiene como reto la objetividad y nos hará tener una consideración sobre la percepción. Pero vamos primero a ver qué es eso de objetividad, ¿no? Porque es un reto de salud y es un reto de amor, como lo vamos a ver en su momento, ¿no? Y bueno, la palabra objetividad se usa para señalar que un conocimiento depende de las características del objeto, no del sujeto, ¿no? Es un conocimiento replicable, o sea, otros pueden ir a constatarlo, ¿no? Es constatable desde diferentes ángulos, etcétera, etcétera. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Todas esas conferencias dadas sobre lo que la gente dice del yoga y cosas así, ¿verdad? Yo les presenté siempre datos objetivos. Es decir, sí, mucha gente, conferencistas dicen, la iglesia condena, ¿sí? Bueno, hay que ir a comprobarlo, ¿sí? Hay que ir, voy a regresar a la diapositiva, tenemos aquí, perdón, es perdón, aquí ya se me fue la, sí, bueno, decíamos que es un conocimiento, la objetividad es un conocimiento replicable, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí sí. Entonces, y ahí, por ejemplo, en estas conferencias decían, es que no, porque usted es sacerdote, etcétera. Y yo le respondía, claro que no. Es decir, ni tampoco tú, o sea, o porque te lo digo un sacerdote, ¿sí? Vamos a ver los datos objetivos. ¿Sí? Si tú dices que la iglesia dice, bueno, y yo digo que no, ¿sí? Si no vamos a los datos, a los datos objetivos, no hay modo, ¿no? Y les presentaba los datos, es decir, que la iglesia dice esto, el magisterio consiste en esto, etcétera, 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 ¿sí? Esa sería una invitación a la objetividad. La mayoría de ustedes que están aquí escuchando, creo que algunos fueron a ver objetivamente y todo. Mucha gente no, ¿verdad? Pero vamos a decir así, no se ocupó de los datos objetivos. Esto es importante, lo vamos a ver en un momentito más, que no es solamente en estas cosas, ¿no? Sino en muchas otras, o sea, más bien en todo, ¿sí? Hay personas, o sea, personas que al hablar de un argumento son muy objetivas porque fueron al objeto, a verlo, a constatarlo, ¿no? Y personas que no son objetivas porque consideran que ya conocieron la cosa y no necesitan ir a ver el objeto en sí mismo, ¿sí? Entonces, la palabra objetividad viene de objeto. Y en este caso es objeto de mi conocimiento. Aquí está el objeto, ¿sí? Porque yo estoy rodeado de objetos, pero muchos no me interesan y no son objeto de mi conocimiento. Son objetos, pero no de mi conocimiento. Cuando se trata de objeto de mi conocimiento, yo voy a ser tanto más objetivo si me ocupo de los datos que están en el objeto, ¿sí? Por eso aquí les cito una frase de Eric Fromm, ¿no? En un libro que se llama Ética y Psicoanálisis, ¿no?
Somos objetivos cuando respetamos las cosas que observamos, vale decir, si somos capaces de verlas en su singularidad. Si yo quiero comprender algo, debo estar capacitado para verlo tal como existe de acuerdo a su propia naturaleza, ¿sí? Entonces, la realidad, aquí cuando hablamos de objetos de conocimiento, también hablamos de personas o de situaciones, ¿sí? Entonces, estamos llenos de realidades, ¿sí?, que llegan a nuestros sentidos, pero ¿por qué no siempre somos objetivos? Dijimos ya una razón. A algunas personas no les interesa ir a constatar el objeto. Simplemente continúan pues con su creencia. Pero, voy a brincar esta diapositiva, pero el problema es la percepción, ¿sí? Les voy a dar aquí una definición de percepción que se da en psicología y luego con estas figuritas por aquí lo comprobamos, ¿sí? La psicología define la percepción como un proceso en el que el individuo completa, corrige e interpreta sus sensaciones con la ayuda de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su propia historia, en modo tal que aquello que captan los sentidos se convierte en percepciones por una complicada actividad mental. Es complicada, pero es velocísima, ¿sí? Aquí tienen ustedes unas figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues como dos dálmatas, ¿no? Dos perros dálmatas. Si somos un poquito críticos, nos damos cuenta que son una serie de manchas que ni siquiera están continuas. Es decir, hay mucho espacio en blanco que no son manchas, no sé, sí. Entonces, como nosotros ya sabemos lo que es un perro y sobre todo un dálmata, ¿sí?, se nos presentan esas manchas que, como ustedes ven, ni siquiera son continuas y percibimos una figura continua. Es una complicada operación que hacemos nosotros, ¿sí?, de una manera velocísima, pero es muy compleja. Si nunca hubiésemos visto un perro en nuestra vida, no sabríamos qué es eso. Entonces, nosotros a esas manchas le plantamos, vamos a decir así, nuestros conocimientos previos, ¿sí? O, por ejemplo, la figura que está acá abajo de un osito panda, ¿verdad? Vean ustedes la cabeza del osito panda, entre una oreja y la otra oreja no hay nada aquí. Hay un vacío, también acá hay otro, o sea, ni siquiera hay continuas, son manchas negras, pero nosotros vemos un osito panda, o sea, sí. O, por ejemplo, estas figuras de, no sé, Superman, Batman, etcétera, sí. Igualmente, son puras manchas y no están continuadas. La cara de Superman pues, ni siquiera se ve, por ejemplo, ¿sí? Y cosas por el estilo. O, por ejemplo, esta figura que está aquí, ¿sí? Vemos una sonrisa, bueno, una sonrisa real es complejísima. Aquí tenemos un círculo, una línea curva y dos puntos, ¿sí? Vemos una sonrisa, no tiene nariz, no tiene mentón, no tiene cejas, no tiene orejas, o tal que no tiene nada más que dos cositas que son muy importantes para una sonrisa, los ojos y la boca, que además ni son ojos, son dos puntos ahí, porque ¿dónde están los ojos ahí? Ni es boca, ¿verdad? Es una línea así. Y sin embargo, nosotros percibimos una sonrisa, ¿sí? Esta simple y sencillamente es una pequeña ilustración para, vamos a decir así, entender qué es la percepción. O sea, ¿qué diferencia hay entre percepción y sensación? Pues que la sensación es lo que se proyectó en la retina del ojo. Y en la retina se proyectaron manchas. Nada más que atrás de la retina está el nervio óptico que va al cerebro. El cerebro capta solamente esas manchas, pero el cerebro tiene toda nuestra memoria biográfica, ¿sí? Y entonces llegan esos puntos y el cerebro ve que se parecen a perros o se parecen a una sonrisa y se la aplica y nosotros percibimos una sonrisa, percibimos dos dálmatas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la percepción
es algo complejo, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestros aprendizajes previos, ¿sí? Entonces, yo percibo algo y le planto aquí. Es muy fácil poner percepciones visuales, pero las percepciones son de todos los sentidos, ¿sí? Los oídos también, los sonidos también, ¿sí? O los sabores, o el olfato. Por ejemplo, si nosotros algún día comimos una comida y nos hizo mal, ¿sí? El cerebro lo memoriza y a la siguiente vez que nos presentan esa comida o el olor de esa comida, nosotros nos sentimos mal, ¿sí? O sea, es a ese olor o a ese sabor que antes de que nos hiciera mal, quizás hasta nos gustaba, ¿sí? Modifica el gusto, ¿sí? Simplemente por la memoria que hay de una experiencia muy negativa. Bueno, vuelvo a repetir otra vez la definición de percepción. La percepción es un proceso en el que el individuo completa, tenemos aquí, sí, corrige eh, e interpreta sus sensaciones con la ayuda de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su propia historia, ¿sí? Entonces, la percepción va allí. Esto que he presentado aquí con esta ilustración es como muy neutra, vamos a decir, a nivel emocional, ¿sí? Pero resulta de que en la vida cotidiana los significados pueden ser dolorosos, muy desagradables, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que una persona se parece a una que nos dañó y nos va a caer muy mal esta. Es decir, es una persona distinta, no es igual a la otra, pero tiene algún ligero parecido. Y entonces, en la percepción de esa persona, nosotros le completamos, le modificamos incluso la identidad, vamos a decir así, y sentimos de inmediato antipatía. O al contrario, ¿verdad? Una persona que nos hizo mucho bien, etcétera, y alguien que se le parece y la persona ahí está, ¿sí? Entonces, los datos objetivos son del objeto, ¿sí? Cosa, persona, relación, ¿sí? Y pueden ser percibidos con significados muy diferentes dependiendo de lo vivido en el pasado, ¿sí? O las correcciones de lo vivido en el pasado, ¿sí? O sea, en el pasado aprendí ciertas cosas, pero yo puedo aprender a ser objetivo y corrijo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden ser percibidas en forma no correcta? Bueno, lo vivido en el pasado pueden ser significados mágicos, ¿sí? Hemos percibido mucho esto, o sea, en las pláticas sobre nueva era, sobre yoga y cosas por el estilo, como hay muchísima mentalidad mágica, ¿sí? Algo así como que si yo me muevo de un modo me pasa no sé qué y cosas por el estilo, cosa que la iglesia nunca ha dicho. La iglesia ya les he presentado los datos objetivos del magisterio, los datos científicos, las cuestiones, las fuertes críticas a dos conferencistas, ¿verdad? Fue en base a datos objetivos, ¿no? Y bueno, las respuestas recibidas, como la última que había señalado, que bueno, ya no hubo ninguna respuesta a las tres preguntas que hice, tienen muchísimo de mentalidad mágica y cuando se les piden datos objetivos, no se da la impresión que se pierden o no sé cuál sea la experiencia que tengan, ¿sí? Pero entonces puede ser que nosotros tengamos muchos significados mágicos. Por ejemplo, las palabras, ¿verdad? Las críticas, por ejemplo, ¿sí? Si alguien me dice tonto y creo que soy tonto porque me dijo tonto, ese es algo mágico. Ese es un pensamiento mágico, por ejemplo. Y por lo tanto, si yo creo eso, me derrumbo. O sea, emocionalmente me derrumbo. Y lo puedo decir de otro modo. Soy emocionalmente muy débil, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que todavía puede ser que mucha gente adulta siga conservando sin haberlos modificado en el desarrollo en desarrollo personal, en su crecimiento personal.
¿sí? Pueden ser significados traumáticos, ¿sí? Lo que nos sucedió, que nos dolió o que fueron abandonos o cosas repetitivas en la infancia, en casa, miedos, ¿verdad? Que estábamos chiquitos y todo. Y si esos significados no son corregidos, están allí. Y siempre que sucede algo, viene eso, ¿sí? En la vida adulta esto es tremendo, ¿sí? Muchos de los problemas, por ejemplo, de pareja en las familias, en los matrimonios, se debe a eso, ¿sí? Mientras el esposo y la esposa no se den cuenta de cuáles son los significados que le dan a ciertas palabras, a ciertas conductas, los pleitos van a ser lo más probable, ¿sí? Y sobre todo si son significados traumáticos que no son tan sencillos de aliviar. Pero hay que decir también que algunas personas superan esos traumas simplemente porque se propusieron ser objetivos. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. O pueden ser credulidades, que tiene mucho que ver con el pensamiento mágico, ¿sí? Ser crédulos a ciertas cosas. Me dicen algo y me lo creo. Me dicen algo y me lo creo. O una persona reza muy bonito y todo lo que dice me lo creo, ¿sí? O sea, como si ser muy fervoroso eh, fuera igual a conocimiento, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ya vimos que no es así, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener repercusiones emocionales inadecuadas, ¿sí? Por seguir pensando como cuando éramos chiquitos, pensamiento mágico, o por ser muy crédulos, o por no haber sanado traumas, situaciones dolorosas, que a su vez esas situaciones le dan significado a lo que vamos viviendo, ¿sí? Pero, y aquí está la parte importante, también puede ser que nuestra percepción se haya corregido y por lo tanto que nuestra vida emocional y nuestra vida psicológica en general sea mucho más sana, ¿sí? O sea, puede ser que las cosas sean percibidas a partir de las correcciones que hemos hecho de los significados del pasado, ¿sí? ¿Y esto cómo se logra? Interesándose por ver las cosas como son y no como las siento. Esta es una cosa que para algunas personas es terrible, casi inaceptable, ¿sí? Es que siento, sí, pues yo también siento, pero el hecho de que uno sienta no modifica la realidad. ¿Sí? Sí, pero siento. Bueno, hay personas que se quedaron atrancadas en eso. Y hay personas que de veras se han interesado en ver las cosas como son y han pagado el precio de sentirse mal, pero su objetivo ha sido ver las cosas como son. Se han interesado por entender la lógica de la realidad y las consecuencias y asumen las consecuencias, ¿sí? Es un trabajo explícito. Quienes no han hecho nunca este trabajo y dicen es que y es que me siento y es que los demás deberían y nunca lo han hecho, esto les resulta muy, muy difícil. Pero hay personas que sí lo han hecho, ¿no? Y esto es lo que ha sanado la vida emocional. ¿Qué quiere decir que ha sanado? Por ejemplo, que no tienen conductas inadecuadas solo porque se sienten mal. Y se sienten mal porque les pasó no sé qué o porque no sé cuánto, ¿sí? Hicieron un trabajo explícito, no sencillo, ¿verdad? Y entonces, al ver las cosas como son mucho más serenas, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la ira, del miedo, etcétera. Entonces, al ver las cosas como son, muchas cosas que nos daban miedo, pero que no son peligrosas en sí, nos dejan de dar miedo. Y entonces nosotros podemos servir mejor a los demás. O la ira, por ejemplo. ¿Sí? Una persona que se enoja tremendamente como si lo que sucedió fuera dramático, cuando puede ser simplemente un error cotidiano. ¿Sí? Y bueno, ya todo lo que hemos comentado por allí, ¿sí? Y eso es precisamente lo que llamamos objetividad, ¿sí? Es decir, el poder respetar lo que observamos o tomar en serio lo que observamos, ¿sí? Y entonces continuamos con la objetividad, ¿no?
Cuando una persona ve que no existen en realidad, ve objetos que no existen en la realidad, sino que son enteramente el producto de su imaginación, tiene alucinaciones, ¿sí? Esa expresión de que no hay objetividad y que todo es subjetivo, esa es la definición de la psicosis o de la locura, ¿sí? Las personas que están en los hospitales psiquiátricos son así. O sea, no les interesa la realidad. Eso, ¿sí? Cuando uno se prepara un poco en la carrera de psicología, pues en más de alguna ocasión tiene la experiencia de visitar hospitales psiquiátricos, ¿sí? Ahí realmente cada quien tiene su verdad, ¿sí? En un hospital psiquiátrico, ¿sí? Eso es tremendo. Por eso es que me resulta impresionante cuando personas con la mano en la cintura dicen que cada quien tiene su verdad. Vayan a un hospital psiquiátrico y vean que ahí así funciona el asunto, ¿verdad? Entonces, esta es frase de Fromm, de Eric Fromm, ¿sí? Cuando una persona ve objetos que no existen en la realidad, sino que son enteramente el producto de su imaginación, tiene alucinaciones. Imagínense ustedes cuando nosotros somos malinterpretados, por ejemplo, a pesar de las evidencias, tienen alucinaciones. Yo quiero decir esto con mucho respeto, pero, por ejemplo, las experiencias, ¿no?, sobre personas por ejemplo, ante una conferencia dada sobre yoga, dicen que hay que basarse en el magisterio, cuando estuve citando el magisterio completamente, ¿sí? Nos hacen ver que no conocen el magisterio. Si lo conocieran, lo habrían ubicado, pero ni siquiera lo ubicaron, ¿sí? Pero creen conocerlo. Esa sería como una alucinación, ¿sí? Es de esas alucinaciones muy frecuentes que hay en la gente ordinaria, ¿verdad? Que no está hospitalizada, pero bueno, ¿sí? Si la persona interpreta los hechos sobre la base de sus propios sentimientos sin referencia a lo que acontece en la realidad, o al menos sin su reconocimiento apropiado, es una persona carente de objetividad. Y por eso podemos decir que el ser humano normal es capaz de relacionarse con el mundo simultáneamente percibiéndolo tal como es, animado y enriquecido por sus propias facultades. Eric Fromm dice esto cuando un ser humano produce algo, ¿no? Ya lo hemos puesto quizá el ejemplo, ¿no? Pensemos en una estatua de Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, ¿sí? Está el pedazo de mármol, ¿sí?, que Miguel Ángel conocía con mucha objetividad. Si yo quiero hacer yo, Octavio, quiero hacer una estatua de mármol, ¿sí?, no me va a salir nada, ¿sí?, porque no conozco objetivamente el mármol, o sea, cómo tienen que ser los golpes, tampoco que sea el cincel, ¿sí? No sé si el martillo le di más fuerte o no, o sea, tendría que habilitarme en escultura y muy probablemente no le llegaría a Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces, si Miguel Ángel no hubiese percibido objetivamente el mármol, no lo modifica, no lo enriquece, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer algo útil, necesitamos ser objetivos, si no, sí, me voy a equivocar, ¿sí? Y todavía lo completaremos con otros textos. Ser objetivo no es ser frío y desinteresado, ser muy objetivo, ¿no? Es más, de alguna ocasión, cuando he tratado de favorecer que alguien sea más objetivo y que no se base en lo que está sintiendo en ese momento, a veces me responde, no, eso es pura frialdad, eso es frialdad. Bueno, pues síguele, pues, o sea, sigue teniendo problemas, pues, por no ver la objetividad, porque es un error. Ser objetivo no es ser frío ni desinteresado, ¿sí? Es objetivo la persona porque le interesa el objeto, ¿sí? Nadie va a ser objetivo si no tiene un interés fuerte en el objeto, sobre todo si le concierne y si le afecta, ¿sí? Significa respeto al objeto, o sea, la actitud para no deformar o falsificar las cosas a las personas o a uno mismo. Eric Fromm hace esta observación: difícilmente ha habido un descubrimiento o un conocimiento importante que no tenga como o por motor un interés por el objeto, por el sujeto pensante. O sea, voy a poner mejor otro ejemplo. Si a mí se me descompone el coche,
yo no soy mecánico, y yo quiero arreglarlo. ¿Con qué? Pues con lo que a mí se me ocurre. Soy muy subjetivo. De objetividad no tengo casi nada del motor. Le pico acá, le pico allá. Lo mejor es que llame a un mecánico, es decir, a una persona cuyo interés fue aprender mecánica y estuvo años viendo cómo se hace un motor, cómo funciona un motor, y ese es el que lo arregla. Yo no lo voy a poder arreglar, ¿sí? Es decir, sin objetividad nosotros no hacemos bien las cosas, ¿verdad? Y entonces podríamos decir ahora con mucha claridad, el amor sin objetividad es falso, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, no poder percibir con objetividad a los otros significa no poder ni siquiera conocerlos, ¿sí? Menos es posible respetar su experiencia. ¿Cómo podemos nosotros decir que una persona ama si no se interesó en conocer objetivamente a quien es objeto de su amor? ¿Sí? O sea, no le escuchó, no le interesó, ¿sí? Ni siquiera puede ser justa la persona, porque para ser justos, si la justicia se define como darle a cada quien lo que le corresponde, ¿yo cómo le voy a dar si no sé lo que le corresponde? O si yo soy el que digo que le corresponde eso sin saber si de veras le corresponde o no le corresponde, ¿sí? Entonces, ni siquiera puedo ser justo, menos puedo amar a la persona sin objetividad. Sin objetividad, nosotros estarían a la deriva de nuestros estados de ánimo, de nuestras percepciones subjetivas y cosas por el estilo. Ser objetivos no es fácil en absoluto. Vamos nosotros a tener muchas incomprensiones, muchas agresiones, muchas malas interpretaciones, ¿sí? Cuando nuestro prójimo no perciba objetivamente lo que quisimos decir o expresar o lo que sea, y viceversa, nosotros tampoco lo haríamos, ¿sí? Como el camino hacia la objetividad, que es una condición del amor. Y si no fuese claro esto que acabo de decir, tendremos la oportunidad de comentarlo después. Entonces, sin objetividad no habrá amor, y la objetividad no es nada sencilla, ¿verdad? Porque yo voy a tener que modificar mis estados emocionales. Entonces resulta que ese camino no sencillo es un camino espiritual, ¿sí? Aquí tenemos una imagen del cerebro para ilustrar un poquito lo que hemos comentado ahora, ¿sí? Nosotros tenemos aquí una cosita que se llama tronco cerebral y que es como el cerebro reptílico, el que gobierna los latidos del corazón, digestión, respiración. Y cuando esta parte del cerebro, la base por acá, recibe la información de que estamos en riesgo, entonces activa todo el cuerpo con lo que ya señalamos en relación a las emociones. Se acelera la respiración, el corazón, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta parte puede recibir la información directamente de los sentidos, que es cuando nos protegimos sin darnos cuenta, o sea, tan rápidamente brincamos y no nos pasó nada, ¿sí? O también funciona cuando recibe la información de acá arriba, ¿sí? De la corteza cerebral o de esta parte que se llama diencéfalo o cerebro límbico, ¿sí? Y entonces también activa esto, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo tuve una experiencia muy negativa de abandono, por decir así, sufrí mucho el abandono, mucha ansiedad, mucha angustia, y está memorizada aquí, ¿sí? Esa angustia relacionada con una expresión de abandono. Cuando en la vida adulta siento que alguien me abandona, yo vuelvo a experimentar ese sentimiento tan horrible y le doy la información al tronco encefálico o cerebro reptílico y entonces se altera, se tensa todo el cuerpo, ¿sí?
Entonces, como ven ustedes, hubo, a ver, perdón, una interpretación, ¿sí? De una situación X, ¿sí? Y entonces uno siente ese abandono. Pero lo que quisiera comentar, regresando a esta diapositiva, ¿sí? Las emociones, ya cuando trabajamos en ello, pueden ser efecto de correcciones de lo vivido en el pasado. O sea, es cierto que yo pude haber tenido un trauma o muchos traumas, ¿sí? Pero yo puedo ser consciente de que esos traumas son la memoria de algo muy feo, ¿m? Y que esa memoria tiende a darle el significado a mis percepciones, ¿sí? Ahora me encuentro de nuevo en Saltillo, pero yo de niño aquí viví en Saltillo. En la Alameda de aquí de Saltillo hay dos estatuas de leones, ¿no? Yo me recuerdo que hacia los 7 a 8 años de edad, ¿no? Fui pues, a la Alameda con mis familiares. Yo me monté en un leoncito de ahí, estaba yo bien contento ahí. Y mi padre quiso hacer una broma y se escondieron todos. Ya cuando yo me di cuenta, no había nadie y claro que fue una angustia tremenda, lágrimas y todo el asunto. Mi papá se puso un poquito mal porque no le salió la broma, ¿no? Pero yo ahora puedo ver esas estatuas y acordarme, ¿sí? Ah, mira, aquí sucedió este asuntito. Pero la primera impresión o sea, después de muchos años de regresar a la Alameda y ver eso, al momento de verla, de inmediato se asocia a eso, ¿sí? O sea, el significado está ahí grabado. Pero uno puede tomar distancia y uno puede decir, claro, mi padre con mucha ingenuidad pensó que iba a ser una broma, a lo mejor pensó que yo me iba a reír, pero claro que no me reí. Yo estaba chiquillo, claro, no encontrar a nadie estar en la Alameda es no saber qué hacer, pero ahora ya estoy grande, ¿sí? Y ahora yo ya sé qué hacer y ahora yo puedo ver esas estatuas con otros ojos, ¿sí? Y eso acompañado también de la experiencia, ¿sí? De hacer experiencia de libertad, etcétera, va corrigiendo eso, ¿sí? Va corrigiendo esa partecita. Y bueno, quisiera concluir ahorita, creo que ya el tiempo ha sido bastante largo, ¿no? El hecho de decir, nuestros estados emocionales, ¿sí? Incluyen siempre una interpretación de los hechos, ¿sí? Es decir, si yo me enojo, si me asusto, si me da coraje, si me da envidia, etcétera, ¿sí? Es siempre una interpretación de qué me va a pasar a mí, ¿sí? Si me van a dañar, si me están obstaculizando y cosas así. Siempre supone una interpretación. El asunto es que esa interpretación está muy ligada a nuestra experiencia personal. Esa experiencia personal puede haber sido muy negativa y nunca habernos dado cuenta y reaccionado siempre de la misma forma, sin ser conscientes de esto, y decir es que yo así siento, que quieren que le haga, ¿verdad? O puedo tomar conciencia de que yo le doy significados a las cosas y puedo ponerme a pensar de dónde salió este significado, ¿verdad? De aquí la importancia de recuperar la propia historia personal, porque es en esa historia donde nosotros hemos aprendido los significados de las cosas, ¿sí? Y por eso somos como somos, ¿sí? Y por eso, si nosotros tratamos a los demás de acuerdo a experiencias traumáticas o a mentalidad infantil, no podremos amar, ¿sí? Porque no podemos percibir al prójimo como es. Vamos a percibir nuestras experiencias al mirar al prójimo, ¿sí? Y el amor supone mirarlo realmente. Por eso, aun cuando posiblemente este tema lo podamos continuar, ¿no? Por ahora podría concluir lo que señalaba casi como título, ¿verdad? Si yo no hago estas correcciones de significados y de percepción, lo más probable es que mi prójimo me soporte. Es lo más probable, ¿sí? Porque no va a entender por qué reacciono así. No tiene que ver con mi prójimo, tiene que ver con mi historia. Entonces, ahí el amor estará sumamente limitado. Si yo quiero aprender a amar, me parece
que es indispensable que yo sane mis emociones y que lo haga, entre otras cosas, y habrá más adelante, que yo sane las emociones corrigiendo mis percepciones. Y como no es tan sencillo, lo que yo diría es ir actuando de acuerdo a la realidad, ¿sí? Al menos en aquello que me es alcanzable la realidad, ¿sí? Si nosotros vamos haciendo esto, no nos arrepentiremos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Veremos las cosas cada vez más como son y nuestra conducta será cada vez más adecuada. Evitaremos problemas inútiles, o sea, problemas que son solamente proyección de nuestros sufrimientos o malestares, ¿sí? Y los beneficios serán mucho mayores, sobre todo si luego vamos completando este tema con otras cositas aparte de la objetividad. Nuestro tema de hoy, claro, le hemos llamado salud emocional, condición indispensable para amar, pero como ven ustedes, la columna vertebral fue la objetividad. Hubiera querido presentar más datos, pero casi todos los autores que hablan sobre el amor, como Fromm, como Scott Peck, etcétera, dicen esto bien concreto. Es decir, si alguien, diría Scott Peck, no se consagra a la verdad, no va a poder amar. Me estoy refiriendo a la obra que se llama La nueva psicología del amor de Scott Peck, ¿no? Y cositas que podremos decir un poquito más adelante. Pero bueno, yo me detengo aquí y no sé si hay reacciones o no, ¿verdad? A todo lo comentado ahora. En nuestro canal en nuestra página de Facebook, no, padre, ni en el canal de YouTube. No sé si alguien de aquí de la sala tenga alguna pregunta o comentario. Ahorita los micrófonos están abiertos. Si no hay, pues aquí acabamos, pero si hubiera, les pedimos que levanten su mano y hagan la pregunta o a su comentario. Yo, Rosa, Muy no veo bien. dónde puedo alzar la No, no te mano. preocupes. Gracias, Rosa. Gracias. Hola, padre. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, Buenas gracias. noches. Una Bueno, pregunta. Por ejemplo, me queda claro que la sombra de uno la proyectamos en la pareja, ¿no? Que es lo normalmente nuestro mejor maestro para trabajar nuestras emociones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando empiezas tú a hacer yo, por ejemplo, empiezo a hacer todo mi trabajo emocional, etcétera. Perdón, voy a poner la cámara, aquí ando. muy bien. Perdón. Empiezo yo a hacer todo mi trabajo emocional y la pareja se queda en el limbo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el espejo, pues va a estar nada más para allá y me va a estar bote y bote y bote todo lo que él está proyectando conmigo, ¿no? ¿Cómo sería la mejor forma de poder salvar una relación de matrimonio cuando pasa esto, cuando uno empieza a trabajar y el otro se queda estancado? Sí, la objetividad aquí es medio cruel. Claro, pero la verdad, o sea, la verdad es durita y es cruel, ¿verdad? Yo voy a responder un poquito con las manos, un poquito, ¿no? Vamos a suponer que las personas se casan pues como pueden, ¿verdad? En el estado en el que estaban, no siempre son conscientes cómo, ¿verdad? Y están de aquí duro y duro y duro, ¿sí? Y entonces, como dices, Rosy, una parte empieza a crecer, pero la otra parte se queda en el limbo acá abajo, ¿sí? Y la otra parte se va a crecer. Si es así, esta es la verdad, esta es la realidad, este es el dato objetivo. Así te pares de cabeza, así lo que sea, tú sigues creciendo y esta parte se queda acá, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? Sigues creciendo, ¿sí? Que tú con tu pareja solamente puedes hablar en este nivel. Acá, si quieres seguir hablando con tu pareja, te quedas hablando sola. ¿Sí? Totalmente. Claro, esta es la realidad. Y la parte dura de la objetividad es asumir, o sea, darse cuenta que es esto. Entonces, tu pregunta fue, ¿y cómo salvar la pareja? ¿Verdad? Pues sí, porque es hasta que la O muerte sea, nos separe, ¿no? así es. Entonces,
La cosa es, si es hasta que la muerte los separe, es decir, está la decisión hecha, entonces acá hablarás con quien esté en estos niveles, Sí, pero porque no no será están tu en la pareja. misma frecuencia, ¿no? Así es, claro. O sea, será quien esté en estos niveles, ¿sí? Dicho de otro modo, nosotros, la calidad de una comunicación, ¿sí? Va a llegar hasta donde llega el que puede menos, ¿sí? O sea, la calidad. Aquí pues habla de comunicación de amistad o de trabajo, o de actividades, amistades, etcétera, ¿sí? Entonces, cualquiera sea, ¿sí? Si la pareja se quedó aquí, la única forma de mantener, salvar la relación de pareja es aceptar que con la pareja solo se hablará hasta aquí, ¿sí? O sea, Y podríamos decir que desde el amor, así como yo me bajo al nivel de un niño y me agacho para estar a su altura y hablarle y me entienda, lo mismo pasa con la pareja, llámese esposa, esposo. Desde el amor me bajo a su nivel y hasta donde le llegó ¿cómo es? Hasta en el reptiliano donde esté, ahí, ahí, claro. ahí voy, porque lo que pasa es esto, o sea, por ejemplo, la iglesia nos dice hasta que la muerte nos separe, nunca nos dice hasta cuando haya una distancia emocional muy grande, ya, mija, córrele, ¿no? Entonces, Claro, claro. entonces Sí, ahí está. claro. Si el matrimonio es válido, sí, siempre, sí. O sea, por ejemplo, cuando hay situaciones de veras hasta peligrosas, Ujú, pues puede ser que haya sido nulo. Pero vamos a hablar de los matrimonios válidos, sí, en efecto. ujú, ujú. Pero el asunto, digamos, penoso, pero real, ¿no? Es que las conversaciones de más calidad no van a poder ser con la pareja, ¿sí? Las conversaciones de más calidad van a ser con quienes tienen más calidad, ¿sí? No Y más eso que es no es en el todos los Sancho, estados. ¿eh? Que nada ¿Cómo? más no oigan y que piensen que es el Sancho. Pues, sí, como es, claro, claro. Y esto es en todos los niveles. Cuando hablábamos, por ejemplo, pues, de todas las ideas, no sé, bien raras, de nueva era y todo ese asuntito, claro que también, por ejemplo, entre el sacerdote y sus fieles es lo mismo, ¿sí? Si el sacerdote puede no llegar más que a regaños, por ejemplo, ¿sí? Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, en todos los niveles, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, ¿sí? Si un sacerdote no sana sus emociones, ¿sí? Ni modo, o sea, la relación pastoral es pobrísima, pobrísima, se llegará aquí, nada más a puros regaños y cosas así, ¿sí? O a puras cosas que no son ciertas, como ya lo comentamos con toda verdad, ¿sí? Es decir, que digan, pues sí, o sea, si no estudió, si no se inquietó por ver el magisterio o que sea sacerdote de todas maneras, ¿no? Sí, o sea, no solamente es en la relación de pareja, ¿sí? O en Sí, la no, vida claro. religiosa, si algún religioso o una religiosa que no están bien de la cabeza, no podemos pedir más que aguantarlo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Sí, Pero que bueno, Dios nos como diga pasa también vida. como pasa en la familia, ¿no? Pues los hermanos son Igual, hermanos sí, y te vas exacto, a bajar claro, al claro, nivel, pero obviamente, pues me queda claro que desde el amor no hay de otra. claro, así es, claro. Si, por ejemplo, en alguna familia no es funcional, de hecho, hubo alguna pregunta hace alguna semana diciendo, pues hay los hermanos, hay una persona que la tratan todo mal y la mamá favorece eso, ¿sí? Bueno, pues allí no puede dejar de ser de la familia, ¿sí? Pero dentro de la familia no podrá tener ninguna relación sana, solamente lo puede tener fuera, ¿sí? Y estas cosas no son de ideas nuestras o no, basta con que veamos la realidad, ¿sí? Con serenidad, ¿sí? Con toda valentía, ¿sí? Ujú. Por eso lo ilustro con otras más cosas, ¿no? Pero la pregunta era muy concreta, ¿verdad? O sea, ¿cómo salvar el matrimonio? ¿Sí? Entonces, si la decisión es salvar el matrimonio y sigues creciendo porque tienes todo el derecho de crecer, no hay nadie que nadie tiene derecho a decirte no crezcas, ¿sí?
Entonces tú vas creciendo, claro, pero la realidad, la objetividad, o sea, si vemos objetivamente las cosas, tú no puedes hablar en este nivel con tu pareja, ¿sí? Y esto no es cuestión de que yo lo diga o no son opiniones, son cosas que uno mismo, que uno constata, ¿verdad? Vez por vez, ¿sí? Ujú, Ujú. claro. Ok. Gracias, padre. Muy Como bien. Al siempre, contrario. súper explicadito. No, Mil gracias. gracias, muy amable. Qué bueno, gracias. Muy bien. No sé si alguna otra reacción. Bueno, Yo, mm, hacia yo, adelante, Rosa Herminia. gracias. ¿Cómo amar o ver desde el amor a quienes nos hacen daño? Yo tengo situación de familiar y de no familiar. Entonces, ahí, pues está difícil Ujú, porque, por ejemplo, una es mi hermana y ya está dicho que ni me quiere ver, pues no, ni me quiere ver porque ujú, hace uso de mis propiedades. Entonces, y no me quiere regresar una. Dice, todo mundo sabe que es tuyo, pero pues el documento, las escrituras, ella las puso a su nombre. Y dice, todo mundo sabe, pues sí, todo mundo sabe, pero yo no puedo disponer si el papelito no está a mi nombre. Entonces, hago el esfuerzo y todo, y cuando me dijo que ni me quería ver, pues respiré hondo y dije, Dios, dame fuerzas, ok, pero ¿cómo hacerle? O claro. sea, trato de Bueno, hacerlo objetivo, trato de, pues, mm, ver la realidad, pero es difícil. ¿Cómo le hago ahí? sí, muy bien. ¿Puedes hacer algo para recuperar eso o no? Pues mientras ella no ceda los derechos legales, pues está medio difícil. Ok. Entonces, ahorita la pregunta muy concreta es, ¿puedes hacer algo o no? Me parece que la respuesta es no, No, de momento no. ¿verdad? Ok, Ujú. perfecto. Cuando algo no se puede, inútil desgastarse pretendiéndolo, ¿sí? Aquí la pregunta sería, ¿cuál fue el camino por el cual las escrituras están a su nombre? O sea, se tendría que empezar por ahí lo objetivo, ¿sí? El hecho de Ujú. decir, si yo no fui objetivo cuando se firmaron y mi cuenta me di, bueno, pues entonces la realidad es que pues me la quitó, ¿verdad? Ujú. Yo puedo estarme desgastando con enojos y todo, pero mis enojos no hacen que recupere la propiedad, ¿sí? Entonces, yo lo que sugeriría es, de un modo muy sencillo, decir, sirve de algo que yo ¿qué cosa? Enojada, etcétera, etcétera. ¿Sirve de algo? Si no sirve de nada, claro que no es nada sencillo lo que estoy diciendo, pero si no sirve de nada, lo mejor es que cada vez que la persona se pone así, diga, sí, ya sé que estoy así para nada, ¿sí? Yo sé que esto solo me desgasta, no me hace recuperar la propiedad en absoluto, ¿sí? Esta es una de las cosas específicas de la objetividad, ¿sí? Objetivamente hablando, mis enojos, mi etcétera, son inútiles para Ujú. aquello que pretendo, ¿sí? Es lo que sugeriría. Sí. Pero No es no lo doy sencillo, por perdido. Busco eh, opciones, ¿verdad? si las hay, claro. Hay opciones, por eso mi pregunta fue si puedes hacer algo o no. Pero tu respuesta fue que si ella quería. Es decir, Sí. la que puede hacer es ella, no tú. Ujú. ¿Sí? Por eso, para concretizar la respuesta, dije, no tienes opción, ¿sí? Sí, Vuelvo a no. repetir otra vez. Yo te pregunté, ¿puedes hacer algo o no? Voy a traducir la respuesta que diste con más palabras. Sería, no, no puedo hacer nada, la que pueda hacer es ella, si quiere. ¿Sí? Entonces, no. Entonces, la respuesta neta es no, no puedo hacer No. nada, ¿ok? Si no puedo hacer nada, me pongo enojada. Mm, ¿Para qué? ¿Sí? Es algo así como lo que comentaba, ¿no?
O sea, las emociones tienen una finalidad. Si logran la finalidad, son sanas. Si no, solo son desgaste. ¿Sí? Entonces, en este caso, el enojo sería como para que buscaras opciones, pero no para que dependiera si ella quería o no. ¿Sí? Sí. Entonces, entonces, yo lo que diría es, si no tienes opciones y depende solo de ella, yo lo que sugeriría es que cada vez que haya el malestar emocional, haya la conciencia, por lo pronto, la conciencia de que es un desgaste inútil. ¿Sí? Por ahí empieza un poquito la cosa. Subrayamos, no es sencillo. La vida espiritual no es sencilla. Y poco a poquito vamos a continuar con esto. La semana que viene vamos a continuar todavía el tema, ya refiriéndonos un poquito a emociones positivas, ¿verdad? Pero Sí. bueno, aquí la palabra de Gisela se la damos a Marta Aceves. Mucho gusto, Marta. Gracias. Marta, el micrófono. No se escucha. Creo que apagaste el micrófono, Marta. Sí, buenas noches Ahí a va. todos. Buenas Bueno, noches, padre. bueno. En donde puso las emociones, puso la ira. La ira no puede ser una emoción positiva. Es negativa. ¿Por qué no? ¿Por qué es negativa? O sea, si soy o convivo con alguien irascible, pues no es fácil. Ok. Entonces, una cosa es la ira y otra cosa es ser irascible, ¿sí? Ah, ok. Claro. La ira sirve para remover obstáculos que te amenazan. Voy a poner un ejemplo en el que, además decía que la ira es hija del miedo y decíamos que el miedo puede ser positivo o negativo. Pero vamos a acordarse, en los autobuses hay un martillito allí en las ventanas, ¿no? En las que se dice, en caso de necesidad, rompa el cristal. ¿Sí? Es una agresión contra el cristal, es una agresión contra el autobús, es algo destructivo, ¿sí? ¿Para qué ponen el martillito allí? Es algo así como si dijeras, romper vidrios es malo. Entonces, si el autobús se está incendiando, pues no hay que romper el vidrio, ¿sí? 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 ¿Okay? La agresividad sana es aquella que destruye lo que negativamente impide la sobrevivencia o la invasión injusta, etc. Y por eso hablábamos de la ira sana, ¿sí? Que se llama ira de indignación. Cuando vemos que un adulto maltrata a un bebé, si ves que lo está maltratando allí y no sientes nada de ira, ahí hay un problemita. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que llamamos ira de indignación? Cuando una persona es bien abusiva, bien chantajeadora de otra persona que aunque sea adulta no sabe cómo, ¿sí? Entonces, la indignación que genera se llama ira de indignación, es la energía para ir a impedir que esa persona se siga aprovechando de la otra, ¿sí? Entonces, la ira sana es la que nos da energía para proteger de algo de este tipo, frustraciones, invasiones y cosas por el estilo. Muy distinto es el irascible. ¿Sí? Entonces, el irascible, claro que te va a generar ira, o sea, te va a molestar que usted se enoje y enoja, ¿verdad? Pero tu ira, que sería ira de indignación, es para ver qué haces con el irascible, ¿sí? O pones distancia, o le pones límites, o lo que sea, ¿sí? Pero decir que la ira siempre es mala, entonces no podríamos entender por qué el Evangelio de Marcos, allá por el capítulo 3 o algo así, ¿verdad? Cuando Jesús iba a sanar a alguien en sábado y les pone, es sano, ¿no? A los fariseos y se quedan callados. El Evangelio dice, y Jesús mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender. Entonces la ira mala, ¿no? Ahí es la ira de indignación, ¿sí? Es la indignación frente a quien está ahí tramando y lo confrontas y se te esconde y ¿sí?
Entonces, es ese impulso, no sé cómo decir, emocional a hacer algo, ¿no? Porque está ahí, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de la ira negativa, destructiva, exagerada, ¿sí? De la ira sana, que es aquella que nos da la energía cuando algo objetiva, el problema es la objetividad, ¿sí? Objetivamente necesita ser rechazado o necesita ser destruido o cosas así, ¿sí? Entonces aclaramos ese puntito. Yo creo que tenía confusión entre la ira y una persona irascible. Esa era Claro. mi confusión. Entonces, cuando una persona se manifiesta, o a lo mejor la que es irascible es que tiene miedo también. Es una manera de defenderse. Claro. Sí, así es. De Hace algunas algo que a lo semanas, mejor no existe. exacto, claro, que es exactamente la ira no sana. Hace algunas semanas hablamos un poco de las emociones en sí, o sea, sí, la conferencia de hace 15 días o algo así, ¿sí? Y hablábamos de eso precisamente, ¿sí? La ira es hija del miedo y por lo tanto una persona irascible o iracunda es una persona que tiene un montón de amenazas, ya lo comentamos en su momento, y muy pocos recursos para afrontar la vida, ¿sí? Casi su único recurso es la agresión. Sería una pobreza de recursos y una abundancia de amenazas. ¿Sí? Y en cambio la persona serena, comprensiva, pero que también se puede enojar como Jesús lo hizo, pero generalmente es tranquila, es una persona que percibe muy bien las cosas, no ve amenazas de más y además tiene muchos recursos de afrontar las cosas, ¿sí? Que es algo que vamos a seguir viendo en las semanas siguientes, ¿verdad? Ok, muchas gracias, padre. Al contrario, mucho gusto, Marta. Igualmente, gusto en saludarlo, padre. Gracias, John. Bueno, pues Tenemos creo dos manos que... levantadas, padre, perdón. Ah, perfecto, adelante. Ah, sí, no Rosy había y visto María Marta. María Marta y... Buenas A ver, noches, pues yo me voy integrando a estas horas tarde, no había visto la invitación y me está pareciendo muy interesante, me gustaría ver la conferencia completa. Y por otro lado, pues sí, también quería agregar sobre lo que están hablando, que pues las emociones son funcionales y adaptativas, no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Claro que cuando, como dice usted, no las sabemos manejar porque tenemos pocos recursos para ello, pues entonces es cuando se convierten en peligrosas, yo diría. Así Para uno es, muy bien, mismo. sí, claro, así Es es. todo, Sí, gracias. gracias, María Marta, gracias. Y Les luego recordamos, decías, sí, ay, perdón, dile, padre. no, es que decías que había dos manos levantadas, ya vimos Ah, una. sí, Rosy, nada más antes de Rosy, discúlpame, Rosy. Para ahorita que comentaba María Marta y alguien más, las pláticas están en nuestro canal de YouTube, están completas y también, Rosa Herminia, hay una precisamente que se llama Cómo amar al que nos hace daño. Que el padre explica también de este tipo de cosas. Obviamente son cosas que se han estado viendo durante todas estas pláticas por si gustan verlas. En nuestro canal se llama A lo mejor está por llegar, nada más para que vayan y lo busquen. Ahora sí, Rosy, discúlpame. No te tengas cuidado. No, nada más, y lo contestó el padre lo que tenía, y no bajé la mano. Era eso, que la ira nos ayuda a poner límites, ¿no? Porque Claro, si no así tuviéramos es. la ira, pues pasaría la vida por singular alegría sin poner límites. Claro, exacto. Y ayuda a poner límites y la ira sana es la que percibió correctamente la persona que los límites estaban siendo injustamente y dañinamente rebasados y la ira, sí. Y por eso volvemos a repetir otra vez, va a depender la ira sana de la no sana de la correcta percepción, ¿sí? O no percepción de las situaciones, ¿verdad? Sí, claro, como el ejemplo que puse, si ves que está golpeando a una niña o un niño, pues obviamente la ira es la que te hace y vas y dices, oye, es una criatura, o sea, Y además no, con energía, con eficacia. claro, Claro, porque muy te bien. vienes con la ira y pones el límite Así es. correspondiente o el correctivo que te tenga que poner. No, pero usted ya me lo había contestado y no bajé la mano, perdón. Ay, ¿dónde la quito? Ya Ya te no la sé quité, ni dónde Rosy, le... ya te la quité. Ah,
Gracias, Gisela, muchas gracias. Gracias, padre. María Marta, Gracias. ¿tienes otro comentario, perdón? No entendí el nombre de su canal, por favor. Lo mejor está por llegar. Estamos en YouTube. Ah, ok, Y también gracias. estamos en Facebook. Javi, padre, dice, gracias, padre, como siempre, excelente. Desde mi recuperación lo escucho. Y Lupita López, Salesiana de Don Bosco, Salesiana Cooperadora, perdón, dice, buenas noches, por favor, podría, repetir el nombre del canal, lo mejor está por llegar, perdón. Si ya no hay más comentarios, pues les agradecemos mucho, muchísimas gracias, padre. Y pues los esperamos la semana que entra, si Dios quiere. Y pues muchísimas gracias como siempre, padre. Y gracias a todos. Gracias a ustedes y que pasen buenas noches, ¿eh? Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Adiós. A Muchas todos. gracias, padre. Como Gracias, siempre, padre. Buenas noches. nos nutre todo Buenas. el tiempo. Gracias. Me da mucho gusto. Gracias, Rosy. Gracias. Lupita López dice, muchas gracias, padre. Dios le bendiga. Igualmente, Muchas gracias, muy amable, gracias. Buenas noches. Hace tiempo leí la Gracias. de su primer libro, de sus primeros libros que escribió. Perdón. No sé, digo que yo leí hace muchos años de sus primeros libros, que, bueno, hace unos ayeres nada más. Muy bien, qué bueno, me da Padre, mucho ¿qué gusto. libros Gracias. tiene? Gracias. Pásenos la bibliografía del padre, no sean malditos. Compartan. Sí, claro que sí. Vamos a poner por ahí en el canal. En los comentarios de este video ponemos los libros del padre y también dónde los pueden, o sea, igual si los quieren, me mandan mensaje y yo me comunico con el padre y ya vemos cómo los pueden conseguir. Va que va. Mil gracias. Muy bien. Gracias, buenas Gracias, noches. gracias. Buenas noches. Buenas Descansen noches. todos. Bye, bye. Gracias. Igualmente, Dios gracias. bendiga. Bye. Bye.